Agenda al Día con Hernán Higuera. ...6:54, rápidamente nuestra tercera invitada, Carolina Basante, directora ejecutiva de Lupa Media. Ellos son una empresa que hacen fact-checking y claro, estaban verificando, contrastando todos los datos que lanzaban los candidatos a la presidencia, a ver quién decía la verdad, quién no la decía, quién se inventó datos. Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Hernán, muchísimas gracias por esta invitación y este espacio. Bueno, ¿qué resultados sacaron ustedes del trabajo que hicieron ayer durante el debate? Bueno, nosotros hemos publicado ya 26 verificaciones de lo que fue el debate presidencial. Todavía estamos trabajando en alrededor de 10 frases verificables que estamos en proceso de recabar información que les estaremos publicando durante el día. De las 16, la mayoría, 15, se movieron entre nuestro margen, que es cierto, hasta mayormente cierto. Por ejemplo, ¿no? ¿cuáles? Por ejemplo, algunas de las que fueron reales o que se enmarcaron más fueron las que estaban relacionadas con temas de seguridad. Si bien es cierto, por ejemplo, teníamos candidatos que utilizaban las cifras de seguridad de 2024 que fueron sobre las 6.900 homicidios intencionales, se decía 6.700, pero era una cifra cercana, así es. Luego, relacionado igual a la seguridad, por ejemplo, se mencionaba respecto a las incidencias de violencia en la ciudad de Guayaquil, que también se acercaban a estas. Ahora, también es cierto que hubo 100 frases que estuvieron entre lo impreciso y lo completamente falso, ¿no es cierto? Y aquí una que, por ejemplo, yo te puedo mencionar fue justamente la respecto a si Ecuador tiene el doble de petróleo de Dubái, ¿no? Que eso lo dijo el candidato Luis Felipe Tillería. Esto es completamente falso. Nosotros tenemos esta información de que aquí en Ecuador se reportan 1.370 millones de barriles de petróleo en reservas probadas. Dubái tiene 4.000 millones. Entonces no tenemos dato falso. Un dato falso. Okay. Así. También hubo otras imprecisiones, por ejemplo, que vinieron, por ejemplo, del presidente de la República. Él hablaba de un decreto ejecutivo el 300. El 300 lo tengo aquí. Bueno, en realidad este dato que él mencionaba es falso porque el decreto que él hizo referencia no era para eliminar los beneficios tributarios al sector minero, sino era uno en el que se colocaba una autoridad, ¿no? Al jefe de la Casa Presidencial. Así es. El 365 me parece que fue. Así es, aquí lo tengo, es que bueno, en realidad fueron muchísimos. Se equivocó el decreto entonces. Se equivocó el decreto en el que él hacía esta referencia, y así pues tenemos una gran cantidad de datos y podemos seguir conversando. ¿Qué otros candidatos no dijeron o emitieron datos que no eran certeros? Bueno, que no eran certeros, tenemos aquí, si podemos hablar, por ejemplo, el presidente Daniel Noboa también mencionaba que cuando el señor Tabaqui, lo decía, fue gobernador, fue la época más violenta de la provincia y se ha mejorado un 22%. En este caso, en realidad, este dato nosotros lo calificamos como impreciso porque efectivamente Francesco Tabaqui fue gobernador del Guayas durante 2023, que de hecho está considerado como el año más violento no solamente de esa provincia, sino del país, y actualmente hay una reducción de los índices de violencia en un 14%, no en un 22% como se menciona, ¿no es cierto? Luego tenemos, por ejemplo, en el caso de Jorge Escala de Unidad Popular, él habla de una reducción del presupuesto de educación y salud en 2.000 millones de dólares, ¿no? En realidad, para 2024 hubo una reducción presupuestaria en estas dos áreas, pero es 259 millones, no de 2.000 millones. Esa cifra, pero es alarmante, ¿no? En el discurso de los políticos. Así es. Bueno, digamos que la realidad es cierto, en seguridad, en educación, en salud, pero las cifras son a esos niveles. Sí, muchas veces incluso nosotros nos dimos cuenta, y no solamente en sino también en el caso de los debates vicepresidenciables, se utilizan a veces cifras de 2023, ¿no? Y el problema con utilizar cifras de 2023 es que si estamos hablando de autoridades que van a delinear políticas públicas, necesitan tener la claridad de cómo está actualmente el país, ¿no es cierto? Incluso en temas de violencia, en temas de índices de seguridad habíamos hablado, pero por eso es un poco el tema de la precisión que nosotros hacemos respecto a, sobre todo cuando hablamos de homicidios intencionales, estamos hablando de vidas, no de cifras macroeconómicas. ¿A qué candidato le dirías, por favor, infórmese bien, busque bien las fuentes, canalice bien las cifras? De los 16, ¿quién fue el que más cayó en errores?
Bueno, yo creo que aquí ha habido de todo, ¿no? No podemos decir que quizá un candidato como tal utilizó más cifras erróneas que otras, porque en realidad un mismo candidato utilizaba cifras correctas y luego había ciertas imprecisiones, pero yo creo que este es un para todos, ¿no? Y fíjate que hay algo interesante, y es que es en el debate vicepresidencial en el que nosotros identificamos que se utilizó más datos que en el debate presidencial. Y eso también llama la atención, considerando, pues, evidentemente, que estamos hablando de los candidatos presidenciales. Ahora sí tengo aquí, es el decreto 367, el que no fue correcto. También del mismo presidente candidato, Daniel Noboa, hubo otro dato que fue mayormente falso, lo calificamos así, es el de las barcazas, ¿no? Él hablaba de que ya tenemos 300 barcazas con 300 megavatios, y en realidad pudimos contactarnos con la empresa Car Powership, que nos mencionaba que de las 3 barcazas que están pendientes, pues están ya funcionando solamente 192 megavatios, porque en 2 barcazas. Hay una tercera que aún no llega al país siquiera. Entonces, es falso que tenemos todo esto, ¿no? Y bien, así los datos se fueron verificando. Hay 10 todavía que están en proceso, ¿no? Me dices, ¿cuáles son? Así es, tenemos todavía algunos otros datos en proceso que estamos analizando, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, algunos temas referentes a empleabilidad, datos que se hablaban en estadísticas de que si es o no el país está pasando la mayor crisis de homicidios y secuestros de América Latina, respecto también, por ejemplo, a las reservas internacionales, que son cifras que estamos procesándolas para publicarlo a lo largo del día, pero hay un dato también que a nosotros nos llamó la atención, y es respecto que se habló muchísimo sobre el empleo, el recorte de empleo durante el periodo de crisis energética, ¿no? Y se hablaba de 240,000, 250,000 empleos perdidos. Este dato sale de un análisis económico que se publicó el 13 de enero. Sin embargo, no hay registro de que efectivamente estos 250,000 empleos estén directamente relacionados a la crisis energética. Y también considerando que este análisis, estos 250,000 empleos son solamente formales, no se consideran los informales. Entonces aquí también hay una precisión, que esto se dijo me parece que hubo 3 candidatos que hablaron de esta misma cifra, y pues esta explicación también la estamos publicando en las próximas horas. Muy bien, Carolina, muchas gracias por ayudarnos a entender y a verificar los datos para saber quién dice la verdad y quién no está usando bien las fuentes quizá, o quién las está inventando. En todo caso, vamos a seguir pendientes con este análisis, porque ustedes van a estar todos los viernes con nosotros, ¿no? En Notimundo Estelar. Así es, estamos todos los viernes en Notimundo Estelar con noticias verificadas de esta alianza informativa de Lupa Media y FM Mundo, para justamente llevar toda la verificación que hemos hecho de contenido, no solamente de los candidatos presidenciales, sino también la desinformación viral que circula respecto al proceso electoral, para que acudamos a las urnas a votar por quien nosotros queramos, pero que lo hagamos bien informados. Entonces, el próximo viernes ya un nuevo fact-checking con la alianza de FM Mundo con Lupa Media. Gracias, Carolina. Muy gracias, gentil. Un buen día.